Ok, muy buenas tardes. Mi nombre es José Joaquín González y el día de hoy vamos a iniciar la tutoría número 1 del curso 5433, Contabilidad para Empresas Turísticas. El tema que vamos a abordar el día de hoy es conceptos generales de contabilidad. Antes de dar inicio, vamos a definir un poquito lo que es el término contabilidad. Y vamos a indicar que la contabilidad es un proceso de análisis de las actividades comerciales de una entidad. Cuando estoy hablando de actividades comerciales, me estoy refiriendo a un intercambio que hay entre un comprador y un vendedor. Es un proceso que se realiza en la mayoría de las empresas en las cuales hay una actividad económica y la misma debe de quedar registrada por medio de la contabilidad. Vamos a definir varios conceptos de contabilidad o varios tipos de contabilidad que se utilizan en las diferentes empresas o entidades estatales. Tenemos primero la contabilidad financiera, que esta contabilidad lo que trata es del registro y cuantificación de las transacciones comerciales que se realizan en las empresas. También otra función de esta contabilidad es la emisión de los estados financieros, que más adelante vamos a definirlos para que conozcan un poquito cuál es su funcionalidad dentro de la contabilidad. También vamos a utilizar en la contabilidad financiera lo que son normas de presentación. Es una serie de lineamientos que se dan para que la contabilidad que realizan las diferentes empresas vaya con claridad y vaya hecha de tal forma que no vaya a tener ningún tipo de problemas pues legales. Y también esta contabilidad es la que se encarga de analizar todas las transacciones que se generan en las empresas. Ahora, cuando yo estoy hablando de transacciones, estoy hablando de cualquier cantidad de movimientos que se hacen. Por ejemplo, puede ser pago de salarios, puede ser compra de mercadería, pagos de servicios públicos y cualquier otra cantidad. Y esta contabilidad va a manejar principios básicos para todo tipo de empresas, pero dependiendo de la actividad que realizan las empresas, así va a ser los movimientos que se van a generar en la misma. Tenemos la contabilidad administrativa, que esta contabilidad más que todo es a lo interno de la empresa. Esta va a generar unos reportes intrínsecos que son obligatorios para la utilización interna de la empresa. Y los informes que genera este tipo de contabilidad nos va a servir o le sirve a los gerentes o a los socios para la toma de decisiones. Tenemos la contabilidad gubernamental, esta es la que se maneja en las instituciones del gobierno y es la que lleva un control de los recursos del Estado. También tenemos la contabilidad fiscal, que esta contabilidad se encarga de lo que es el registro de todos los impuestos que debe de pagar las empresas. Esto más que todo para lo que es la administración tributaria y se rige por la ley de impuestos sobre la renta. En Costa Rica nosotros tenemos las empresas organizadas de acuerdo a dos tipos, empresas físicas y las empresas jurídicas. También, Marlon, me disculpa, un segundito, es que hay mucho escándalo aquí en la casa. Ok. Tenemos las organizaciones de las empresas en Costa Rica, que estas pueden ser físicas o pueden ser jurídicas. Y a su vez pueden ser organizaciones con fines de lucro
que son aquellas empresas que perciben ingresos mediante la venta de servicios o la venta de productos. Este tipo de empresa producen utilidades para los socios y por lo general se constituyen como sociedades anónimas. Tenemos las empresas sin fines de lucro, que el fin principal, digámoslo así, de este tipo de organización es que no generan utilidades, persiguen beneficios sociales y estas están exentas del impuesto sobre la renta. Ahora bien, dentro de, uno se pregunta, ¿para qué se realiza la contabilidad en las empresas? Bueno, primero que todo, ¿verdad? Para poder tener un control más estricto de lo que son los ingresos y los gastos de las mismas. Y a la vez, los informes que se generan, como por ejemplo el estado de resultados o el estado de situación financiera, estos informes sirven para que diferentes usuarios los vean, los analicen y dependiendo del interés que tengan, pueden o no pueden entrar dentro de lo que son los socios de la empresa. También tenemos, por ejemplo, lo que se llaman los usuarios externos. Dentro de los usuarios externos tenemos todo lo que son los inversionistas, que son aquellas personas físicas o personas jurídicas que desean ingresar como socios dentro de las empresas. Ahora, si una persona quiere ser socio de una empresa, la única forma, la forma más eh, clara para poder tomar la decisión de que si me hago socio es solicitando los estados financieros y visualizar cómo se encuentra la empresa. Tenemos los que son los acreedores, ¿verdad? Que son el grupo de personas a las cuales se le debe dinero. Por lo general, los acreedores pueden ser los entes financieros, bancos, financieras, etcétera. Tenemos los proveedores, que son los que proveen los bienes y servicios. O sea, a todas aquellas personas que la empresa le compran el producto que necesitan, ya sea para manufacturarlo, en el caso de que sea una empresa manufacturera, o para venderlo ya por un producto terminado, si es una empresa comercial. Tenemos lo que son el gobierno, que es uno de los principales usuarios externos de la contabilidad, esto con el fin, obviamente, de la recolección de lo que son los diferentes impuestos, como por ejemplo el IVA, que es el impuesto al valor agregado, que se cobra a los productos o a los diferentes servicios que pueden brindar las empresas. Tenemos también el impuesto de la renta, que este es el impuesto que se debe pagar al final del cierre de la contabilidad, cuando la empresa ya haya generado y visualizó que tiene utilidades, pues tiene que una parte de esas pagárselas al gobierno, esto como impuesto sobre la renta. Obviamente que si la empresa no tiene utilidad, lo que tiene es pérdida, no va a pagarles nada. Ok, tenemos los que son los usuarios internos. Estos usuarios son los funcionarios o los empleados de las empresas, como por ejemplo los directores generales, directores financieros, los gerentes de áreas, como por ejemplo, podríamos decir el gerente de ventas, que tal vez necesite conocer cuáles son o cuáles fueron las ventas en X periodo para así poder proyectar las ventas del periodo siguiente. O podremos indicar el gerente de producción que necesita un informe de cuánta materia prima hay, etcétera, etcétera. Y tenemos los jefes de departamento, que son los diferentes funcionarios, ya sea un departamento de tesorería, departamento de contabilidad, y ya con esto ellos pueden visualizar
cómo se encuentra su departamento, cómo se encuentra su área de trabajo. ¿Ok? Ahora bien, la contabilidad, como es una actividad que se realiza en la empresa en donde hay manejo de dineros, estas deben de regirse a través de lo que son las normas internacionales de información financiera. Estas normas lo que hacen es universalizar la contabilidad en todos los países en que fueron adoptadas. Obviamente que hay cualquier cantidad de NIFs o normas internacionales y cada país obviamente que va a adoptar las normas que se adapten obviamente al país donde se encuentren, porque existen cualquier cantidad y hay normas que aquí en Costa Rica no se aplican. Entonces el ente encargado, digámoslo así, de revisar, de ver cuáles son las normas que se aplican aquí en Costa Rica o se pueden aplicar aquí en Costa Rica, se llama el Colegio de Contadores Públicos. Ok, de acuerdo con el marco conceptual de las NIFs, las características de las mismas podríamos decir que son características cualitativas fundamentales y útiles que deben tener los estados financieros. Número uno, que es la relevancia y la representación fiel. Esto lo que significa es que la información que se genere dentro de la empresa debe ser una información tal que le sirva para la toma de decisiones, porque recuerden que la contabilidad, lo que en sí como tal no maneja dineros. El contador y los auxiliares de contabilidad dentro de una empresa, en sí ellos no manejan el dinero, pero sí manejan toda la información que se generan por las diversas actividades que se realizan en la empresa. Por ejemplo, un departamento de tesorería es el que se encarga de hacer los pagos, de llevar un control del dinero, pero toda la papelería que eso genera se traslada a contabilidad. Igual el departamento de ventas. El departamento de ventas es el que se encarga de toda la parte de ventas y todas las facturas se trasladan a contabilidad. Entonces, la contabilidad lo que hace es procesar toda esa información y eh, confeccionar los diferentes reportes, esto con el propósito de ver en qué situación se encuentra la empresa. Por eso la información que se genere debe ser una información relevante y una representación fiel de lo que se hizo en la empresa. Ahora, las NIFs, obviamente, si yo quiero saber cuál NIF se aplica para, qué sé yo, por ejemplo, voy a hacer el efectivo. Entonces yo entro a la NIFS que me aclara, me especifica cuáles son los procedimientos o los lineamientos que se deben de seguir para un mejor control y un mejor registro de, digamos, esta partida que es el efectivo. Porque también están las partidas de cuentas por cobrar, partidas de inventarios, activos no corrientes. ¿Ok? En Costa Rica, por ley, ¿verdad? Las contabilidades deben de llevarse a cabo de acuerdo a las normas internacionales de información financiera. Y como dije, quien las adopta o quien da las recomendaciones de cuáles deben de ser aplicadas aquí en Costa Rica es el Colegio de Contadores Públicos. Ahora bien, para efecto del registro contable, también hay un marco normativo que va a regir la profesión contable. Estos son una serie de lineamientos que se deben de seguir para que la información contable que se genere en las empresas sea transparente, sea fiel, ¿verdad? Reflejo de las transacciones que ocurrieron en la empresa, que estén registradas de acuerdo a los procedimientos, tanto legales, que estén hechas de tal forma
que la empresa puede tomar decisiones de acuerdo a la información que se está generando. Muy bien, tenemos la primera norma que rige la contabilidad, que es la base de acumulación o de vengo. ¿Qué significa esto? Bueno, que los bienes o servicios que brinda una empresa se van a reconocer cuando se recibe la documentación de los hechos generadores. Vamos a explicar esto. Esto lo que significa es que el hecho generador se va a dar cuando la empresa hace un intercambio de un bien con otra empresa. No necesariamente tiene que mediar dinero. Se puede comprar el bien a crédito y en ese momento es donde se da el hecho generador. Hay un intercambio. Digámoslo así. Por ejemplo, que una empresa requiera de un equipo de cómputo. ¿Ok? Pero para la adquisición de este equipo de cómputo, la empresa tiene ciertas características del mismo. Entonces, lo que hace es solicitar a 3, 4, 5 empresas facturas pro formas, que es con todas las características que se necesitan. Entonces, las respectivas empresas pues envían las facturas y los encargados hacen obviamente la revisión de las mismas y verifican cuál es la que más se adapte a las necesidades que tiene la empresa. En ese momento no hay ningún hecho generador. Estas facturas pro forma no crean, digámoslo así, ningún derecho ni se está dando ninguna transacción. Simplemente es un documento que en donde se está informando las características del equipo que se requiere y cuánto cuesta. ¿En qué momento se va a registrar contablemente o cuándo se va a dar el hecho generador? En el momento en que la empresa decida cuál de las empresas que le ofrecieron los equipos es la más rentable y le solicita el equipo, hace la compra respectiva. Entonces, en ese momento donde está realizando la compra, ahí es donde se da el hecho generador. No necesariamente tiene que ser una compra al contado, puede ser una compra a crédito, pero en ese momento es donde se está dando el hecho generador. Entonces ahí es donde se hace el registro contable y se va a ir acumulando la información respectiva. Tenemos el otro principio que se llama hipótesis de negocio en marcha. Este principio lo que me dice es que los estados financieros se preparan normalmente bajo el supuesto de que una entidad o una empresa está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Esto lo que significa es que no, no estemos pensando que la empresa dentro de 3 meses va a dejar de realizar actividad y que a los 4 meses vuelve y que a los 6 meses ya no realiza más y que a los 8 meses vuelve. No, aquí este principio lo que me dice es que se supone y que la empresa va a estar en funcionamiento continuo y que va a durar 10, 15, 20, 30 años. Tenemos el principio de comparabilidad, perdón. Eh, Esto lo que me dice es que las cuentas contables deben de expresar un saldo a una fecha determinada, ya sea comparando un mes del año anterior con el mismo mes del año siguiente. Esto más que todo es que me va a servir para comparar cuál fue el rendimiento que tuvo la empresa, por ejemplo, en el mes de noviembre del año 2021 versus el rendimiento que tuvo la empresa en el mes de noviembre del año 2022. Entonces, para que esto pueda darse y yo pueda tomar una decisión de ver cuál fue el rendimiento que hubo de un año a otro,
tengo que comparar las mismas cuentas, por ejemplo, cuentas por cobrar del año 2021 versus las cuentas por cobrar del año 2022. Pero para yo poder hacer una comparación de las mismas, sus registros contables, sus cálculos, debieron haber utilizado los mismos principios y las mismas normas de registro. No puedo que un año lo registré de una forma y que el otro año lo registré de otro, porque entonces no me va a servir para poder hacer la comparación. Tenemos el principio de verificabilidad. Esto más que todo lo que me indica es que toda la información contable, toda la información que se genere en una empresa, eh, tiene que tener la cualidad de que yo pueda verificarla. Por ejemplo, que a mí me digan contablemente que yo tengo un inventario en donde tengo 100 unidades de X o Y producto. Ok, esta información contablemente está registrada, pero yo puedo verificarla. ¿A través de qué? A través de facturas y a través de ir a ver el inventario físicamente. O por ejemplo, que me digan que a la empresa le deben 1 millón de colones en cuentas por cobrar. ¿Cuál es la forma de verificarla? De verificar que lo que me dice contablemente es cierto, verificando las facturas que se generaron de las ventas a crédito. Tenemos lo que es el principio de oportunidad. Este principio, su fin es, o lo que me indica es que la información contable debe de estar lo más actualizada posible. Esto por el hecho de que las empresas constantemente tienen que estar eh, tomando decisiones. ¿Qué hago? ¿Qué no hago? ¿Qué necesito? ¿Qué no necesito? Etcétera. Y esto lo podemos, digámoslo así, ver en una cuenta específica, la cuenta de bancos, ¿verdad? La información contable debe de estar actualizada para conocer con cuánto dinero dispone la empresa para poder realizar su actividad. Tenemos el principio de comprensibilidad. Aquí el cuidado que hay, que hay que tener es que toda la información que se registre contablemente debe ser una información comprensible. Esto con el propósito de que yo, sin ser contador, yo vaya a leer esa información y yo la pueda comprender, sepa qué es lo que está, qué es lo que se está generando, qué es lo que me está indicando esa información, que yo pueda entenderlo sin necesidad de que yo sea un contador. Más que todo esto va para los socios de las empresas, que muchas veces ellos invierten dinero y como dicen, yo no quiero saber nada de lo que se hace contablemente, a mí nada más me presentan los informes. Entonces esos informes deben de estar hechos de tal forma que ellos los puedan entender y puedan comprender esa información. Tenemos el principio de entidad. Esto lo que me indica es que los movimientos comerciales de la entidad deben de separarse de las tareas propias de los socios. Esto más que todo lo que me indica es que un socio no puede estar registrando sus gastos personales dentro de los gastos de la empresa. ¿Por qué? Porque entonces la información que se genera en la empresa no me está mostrando montos reales, no me está mostrando información real. Entonces, lo recomendable es que si un socio trabaja en la empresa, entonces que se le asigne un salario y que de ese salario pues sufrague todos sus gastos, porque se da el caso en muchas empresas que los socios, qué sé yo, que tienen hijos en colegios privados, entonces todo lo que son las colegiaturas y matrículas se lo incluyen como si fueran gastos de la empresa.
Entonces, este principio lo que me dice es que se deben de separar gastos personales de socios versus los gastos de la empresa. Porque volvemos a lo que es verdad, esta información que se genera contablemente es para toma de decisiones. Entonces, si yo estoy viendo en los estados financieros información que no es de la empresa, entonces ahí no se está reflejando la realidad de la empresa. Tenemos el principio de unidad monetaria. Este principio está determinada por la moneda utilizada para la presentación de los estados financieros. Obviamente que los estados financieros se deben de registrar en una moneda. No puedo registrarlo en litros, ni en metros, ni en nada. Tiene que ser en términos monetarios. Y por lo general, la moneda que se utiliza es la moneda en curso del país de donde está la empresa. En este caso, la moneda oficial nuestra es el colón. ¿Ok? Y tenemos lo que es las notas a los estados financieros. ¿Esto para qué es? Bueno, en las empresas se hacen cualquier cantidad de transacciones. Algunas son pequeñas que no son relevantes, como por ejemplo, no es lo mismo que yo adquiera una cajita de lápices que vale 1,000 colones a que yo vaya a adquirir un vehículo o maquinaria cuyo costo son millones de colones. Entonces, en los registros contables hay actividades que se generan que necesitan llevar notas aclaratorias, ¿verdad? Eh, es una información que debe de indicarme cómo se compone cada uno de los saldos representados y que deben ser ampliados por los usuarios. Esto, por ejemplo, digamos, hay empresas que hay, hay empresas, perdón, que a veces necesitan financiarse no tienen liquidez, entonces solicitan préstamos. Y al hacer esta solicitud de préstamo, ellos van a firmar documentos. Entonces, estas notas en los estados financieros me indican, eh, por ejemplo, el documento por pagar por 10 millones de colones corresponde a un préstamo que se hizo al Banco de Costa Rica o al Banco X, Y o Z. Esas son las notas que deben de tener los estados financieros. Obviamente que no todas todas las cuentas deben de llevar esas respectivas notas, sino que todo aquello que sea relevante, aunque todo es relevante, pero hay información que es más relevante. Entonces, esas notitas me van a servir para poder eh, ver y visualizar mejor el saldo de la cuenta. ¿Ok? Ahora bien, las empresas en Costa Rica están organizadas legalmente. Entonces, cualquier empresa que se constituya en Costa Rica debe de quedar registrada legalmente. ¿Esto por qué? Porque en Costa Rica existen varias figuras, eh, digamos, legales para poder hacer el registro de una empresa. Por ejemplo, tenemos la empresa individual de responsabilidad limitada. Aquí son pequeñas empresas. Estas pequeñas empresas, dentro de sus características, está que tienen su propia autonomía, son por lo general empresas pequeñas, tipo familiar, ¿verdad? En donde solo hay una persona que es el dueño y es el que da todas las directrices. Es más que todo tipo familiar.
y su responsabilidad es limitada. Ahora vamos a explicar un poquito qué es una responsabilidad limitada. Tenemos la sociedad de responsabilidad limitada. Este tipo de empresa ya es un poco una empresa más, pues más grande. Tiene más de un socio. Igual tiene su responsabilidad limitada. El nombre se constituye en una forma libre. Y el aporte que dan los socios se denomina cuotas de capital. ¿Ok? Ahora, vamos a aclarar qué es responsabilidad limitada. Cuando una empresa se constituye, el socio o los socios hacen un aporte de capital o un aporte de dinero o puede ser un aporte de algún tipo de activos, como por ejemplo puede ser un terreno, un vehículo, un equipo de cómputo, pero todo eso tiene, digámoslo, un monto y ese monto va a ser el aporte de la cual el socio aportó. Entonces, en el caso de que una empresa entrara en un proceso de quiebra, un proceso de que ya se va a liquidar, eh, la responsabilidad de los socios recae únicamente por ese aporte que ellos dieron, nada más. No, no va a entrar en juego nada más que ese aporte que ellos dieron. Tenemos las sociedades anónimas, que es donde están la mayoría de las empresas. Son sociedades mercantiles capitalistas, integradas por varios socios. Su capital o su patrimonio va a estar dividido en acciones y también la responsabilidad es limitada. Entonces tenemos sociedades en donde la responsabilidad de los socios es una responsabilidad limitada. ¿Esto por qué? Porque tenemos este otro tipo de empresas que se llaman sociedades sin nombre colectivo, en donde todos los socios responden de modo subsidiario, ilimitado y solidariamente por las obligaciones sociales contraídas por la empresa. Esto lo que se refiere es que en el caso de que la empresa quebrara o tuviera algunos problemas legales, los socios, aparte del aporte que dieron como socios, responden con los bienes personales. Entonces, ahí la responsabilidad es ilimitada. Yo, si me hago socio de una empresa de este tipo, si yo tengo, yo aporté 100,000 colones, pero tengo un vehículo, tengo casa y tengo terrenos y todo, y si la empresa entra en un proceso de quiebra, yo tengo que responder con mis bienes. Y tenemos la sociedad en comandita simple. Este tipo de sociedad es una sociedad de carácter personalista en la que coexisten socios colectivos que aportan trabajo y que pueden aportar o no capital. Y socios comanditarios que solo aportan capital y que se dedica a la explotación del objeto social en nombre colectivo. Esto más que todo es que aquí vamos a ver dos tipos de socios. Un socio que su aporte va a ser el trabajo a la empresa y el otro socio que es el que aporta el capital para que la sociedad pueda funcionar. Toda esta información que yo estoy indicando aquí, todo esto se encuentra en el Código de Comercio. Ahí obviamente que es, la información está más ampliada de las características de cada una de las empresas, que no se mencionan todas las características porque nos llevaría tamaño y rato explicando. Pero esto es, digamos, las generalidades de las sociedades de acuerdo a legislación vigente. Ok, y dentro de tenemos este otro tipo digamos, de organización de empresas turísticas, ¿verdad? Según su naturaleza, que es tan variado, tan amplio que tenemos lo que son hoteles, tenemos restaurantes, tenemos
rentacars, canopies, qué sé yo, empresas que venden tours, empresas que venden souvenirs. O sea, la gama de empresas es muy, muy amplia. Hay cualquier cantidad de actividades que se pueden realizar y en esas se enmarcan cada una de ellas, pero independientemente de la naturaleza, todas estas empresas tienen que estar dentro de un marco legal, dependiendo del tamaño de la empresa. Puede ser micro, pequeñas, medianas, grandes empresas. Eh, Va a depender mucho de su tamaño. Ahora bien, vamos a hablar de unos conceptos generales, ¿verdad? De lo que es propiamente la contabilidad. En contabilidad nosotros vamos a trabajar con una ecuación, se llama la ecuación contable, y esta ecuación contable tiene tres componentes. Tiene uno que se llama activo, otro componente se llama pasivo y otro que se llama capital. Ahora ustedes se preguntan, pero ¿qué significa cada uno de esos? Bueno, vamos a explicarlo un poquito para que más o menos ya vayan comprendiendo estos conceptos. Por ejemplo, la ecuación lo que me dice es que todos los activos van a ser igual al pasivo más el capital. ¿Ok? Activo es igual al pasivo más el capital. Ok, ahora vamos a definir qué es cada uno de estos componentes. Por ejemplo, tenemos lo que es los activos. El activo o los activos van a corresponder a los recursos económicos propiedad de la empresa, del cual se espera que rinda beneficios en el futuro. O sea, que este tipo de recurso que la empresa está adquiriendo es el recurso que le va a facilitar a la empresa su labor, independientemente de la actividad que vaya a realizar. Entonces, dentro de estos activos o esos recursos o esos elementos que la empresa adquiere que son de ella, tenemos lo que es obviamente el efectivo, que es el dinero que dispone la empresa, ¿verdad? Que puede ser que lo tenga en una cuenta bancaria o pueda disponer de un poco de efectivo en la empresa, que no es recomendable que estos dineros estén en la empresa. Lo más recomendable es que todo se maneje a través de una cuenta bancaria. Tenemos los que son edificios, tenemos los que son los inventarios. Podríamos decir que los inventarios es toda aquella mercadería que la empresa adquiere, ya sea, puede ser en forma de materia prima para procesarla, fabricar un producto y venderlo. O puede ser inventarios de productos terminados, como por ejemplo un supermercado que tiene productos terminados y entonces no necesita manufacturarlos ni nada por el estilo. Tenemos también vehículos que se adquieren en las empresas. Podríamos mencionar equipos de cómputo, podríamos mencionar maquinaria, equipos de oficina. Es todo lo que la empresa adquiere para poder funcionar. Ahora, hay activos que son digámoslo así, como de uso común, que muchas empresas compran el mismo tipo de activo, como por ejemplo eh, equipos de cómputo, mobiliario, que compran edificios, etcétera. Pero hay activos que son muy específicos dependiendo de la actividad que realice la empresa. Por ejemplo, una empresa que se encargue de la extracción de material de un río, eh, ellos van a tener tractores, van a tener vagonetas. No así una empresa que se dedique a prestar servicios contables. Ahí no van a necesitar vagonetas ni van a necesitar nada de eso. Ahí van a necesitar mobiliarios de oficina,
van a necesitar equipos de cómputo, etcétera. Entonces, los activos pueden ser tan variados como la actividad que realice la empresa. Hay cualquier cantidad y cada una, dependiendo a lo que se dedique, así va a ser el activo que va a tener. Entonces, el activo va a ser todo lo que posee o tiene la empresa. Por ejemplo, yo puedo decir, ¿cuáles son mis activos? Bueno, yo tengo la computadora, tengo un televisor, tengo un vehículo, tengo celular, etcétera, etcétera. Eso es lo que se llama activos. Y dentro de los activos tenemos lo que son eh, cuentas de efectivo, bancos, inversiones a corto plazo, cuentas por cobrar, documentos por cobrar, pueden haber suministros de oficina, pueden inventarios de mercadería, seguros que se compran por adelantado para proteger la empresa, alquileres que se pagan por adelantado, intereses por cobrar. Y tenemos digamos, el activo se divide en dos, activo corriente, que es un activo que es a corto plazo o a menos de un año. Y tenemos el activo no corriente. Aquí ese activo podríamos definirlo como aquel activo que la empresa adquiere para poder realizar su labor. Por ejemplo, terrenos, edificios, mobiliarios, equipos de oficina, vehículos, documentos por cobrar a largo plazo, patentes, depósitos en garantía, etcétera, etcétera. ¿Ok? Ahora, esta es la parte de la ecuación contable que se llama activos. Y tenemos lo que son los pasivos, que representa lo que el negocio debe a otras personas o entidades conocidas como acreedores. Por ejemplo, pueden ser cuentas por pagar, digamos cuando la empresa compra su producto o le brindan un servicio que la empresa va a pagar a un mes, 2 meses, etcétera. Es la compra o la adquisición de algo a crédito. Tenemos los impuestos por pagar y tenemos los documentos por pagar. Los impuestos que se generan, ¿verdad? Impuesto, digamos, el IVA, impuesto de renta por pagar, etcétera, etcétera. Y los documentos por pagar, que son aquellos documentos que se generan por adquisición de préstamos por parte de la empresa. Y dentro de los pasivos tenemos también una división. Tenemos pasivos corrientes y pasivos no corrientes. Ahora, ¿cómo voy a determinar yo en qué incluyo uno u otro? Bueno, va a ser eh, en su vencimiento, digámoslo así. El pasivo corriente es aquel pasivo que la empresa adquiere a pagar a menos de un año. Y el pasivo no corriente es el pasivo que la empresa adquiere o deudas que la empresa adquiere para pagar a más de un año. Y entre el pasivo corriente tenemos cuentas por pagar, documentos por pagar, intereses por pagar, dividendos por pagar, impuesto de renta por pagar, casi que todo lo que diga por pagar a menos de un año es un pasivo corriente. Y el pasivo no corriente son todas aquellas deudas que adquiere la empresa a más de un año, como por ejemplo documentos, hipotecas, provisión de cesantías. El otro componente de la ecuación contable es el patrimonio, que es el aporte de los dueños conocidos como accionistas o socios. Dentro de este apartado de patrimonio vamos a incluir lo que es el capital social, que es el aporte que brindan los socios, y tenemos lo que son las utilidades, que son las ganancias que adquiere, que tiene la empresa por su actividad, por la actividad que realiza. Bien, otros componentes que tiene en la empresa tenemos los que son, bueno, entre el patrimonio tenemos capital, acciones, utilidades no distribuidas, utilidades retenidas.
que esto ya con la práctica nosotros vamos a ir identificándolos un poquito mejor. También tenemos otro componente que se llama ingresos, que son todos aquellos dineros que ingresan a la empresa por diversas actividades que ella realiza. Por ejemplo, ingresos por ventas de productos, ingresos por mantenimiento, que la empresa se dedique a dar mantenimiento ya sea a jardines o a fachadas de edificios, etcétera. Ingresos por servicios, si es una empresa que se dedica a brindar servicios contables, servicios de guías, etcétera, etcétera. O pueden ser ingresos provenientes de otras actividades que no son los propios de lo que realiza la empresa. Por ejemplo, lo que son ingresos por intereses, que estos intereses corresponden a inversiones que tiene la empresa, que se ganan un dinero mensualmente, trimestralmente, qué sé yo. Entonces lo registramos como ingresos por intereses. Y el otro componente de la contabilidad son los gastos, gastos de operación, que son los gastos que se generan por la actividad que realiza la empresa. Por ejemplo, la empresa necesita pagar salarios, necesita pagar publicidad, tenemos las depreciaciones de los activos no corrientes que más adelante vamos a ver de qué estamos hablando. Tenemos gastos por alquiler, por electricidad, servicios telefónicos, servicios de agua, gastos por seguro, gastos por compras de papelería, cualquier cantidad de gastos pueden haber en una empresa. Pero lo importante de estos gastos es que se debe de llevar un registro para conocer exactamente en qué se gasta el dinero de la empresa. Entonces se lleva un registro bien detallado de estos gastos. Bien. Ahora, cuando, cuando yo trabajo contabilidad, cuando empezamos todo lo que es ya propiamente los registros contables, vamos a utilizar una herramienta que se llama la cuenta. La cuenta va a ser el lugar o el sitio donde yo voy a ir realizando todos los registros que se realizan dentro de la empresa. Y la cuenta va a tener varios componentes. Por ejemplo, va a tener el nombre de la cuenta. El nombre de la cuenta puede ser cualquier cosa. Puede ser vehículos, puede llamarse maquinaria, puede llamarse efectivo, puede llamarse cuentas por cobrar, etcétera, etcétera. Y esta cuenta va a tener, es en forma de una cruz, perdón, en forma de una T. Y va a tener un lado. El lado izquierdo se va a llamar debe y el lado derecho se va a llamar haber. Cuando yo realizo un movimiento del lado del debe, se llama débito o cargo y su saldo va a ser saldo deudor. Si yo realizo ese movimiento del lado del haber, se va a llamar crédito abono y su saldo va a ser un saldo acreedor. Muy bien. Ahora, vamos a ver cómo funciona la cuenta, cuál es la funcionalidad de la cuenta, dependiendo de los componentes de la ecuación contable. Eso es, aquí hay que poner un poquito de atención, ¿verdad? Para ver cómo se afecta de acuerdo si es un activo, un pasivo, patrimonio, ingreso o un gasto. Muy bien. Por ejemplo, cuando yo trabajo las cuentas de activo, los movimientos que yo voy a hacer cuando yo adquiero un activo va a ser del lado del debe. Cuando yo adquiero un activo o se me está incrementando un activo. Siempre recordando que el activo es todo lo que posee la empresa. Bien. Y su saldo va a ser un saldo deudor. Cuando yo voy a disminuir
el activo, lo disminuyo del lado del haber. Ahora bien, ustedes ven dos cuadritos ahí. Esto es que yo puedo manejarlo de estas dos formas que tengo ahí. En forma de T o en forma, si lo voy a trabajar en Excel o en algún programita, en forma igual de este cuadro que está aquí. ¿Cuál es la diferencia? Que si yo uso el formato que está al lado derecho, es un formato más detallado. Me va a brindar más información y me va a brindar los saldos en cualquier momento. Si yo uso el formato que está del lado izquierdo, yo voy a conocer su saldo hasta que yo realice todos los movimientos o todas las transacciones que se generaron. Si ustedes ven aquí, este cuadrito aquí del debe y el haber es lo mismo que esta parte. Es esto. Solo que en el cuadro del lado derecho voy a tener una información más precisa, más detallada, donde va a venir fecha, el detalle del asiento. Esto lo que significa es qué transacción es la que se está generando, el lado del debe que suma y el lado del haber que resta. Entonces, ¿qué significa esto? Bueno, que yo cada vez que voy a hacer un movimiento, si lo hago el debe, lo sumo aquí y saco el saldo. Si vuelvo a hacer otro movimiento, ya sea el debe o el haber, ya sea que lo sume o lo reste. Y ahí voy sacando los saldos en donde para sacar este saldo sería el saldo anterior más el debe menos el haber. Y ahí voy con toda la información del nombre de la cuenta. La cuenta puede llamarse bancos, puede llamarse cuentas por cobrar, puede llamarse inventarios, etc. Pero a la hora de realizar la contabilidad, yo lo puedo hacer ya sea en forma de T, como a la izquierda, o un cuadro eh, más detallado, y puedo ir conociendo el saldo de la cuenta en cualquier momento. Esto con respecto a los activos. Yo los aumento en el debe y los disminuyo en el haber. Ahora bien, cuando yo estoy utilizando pasivos y patrimonio, cualquiera de los dos, yo los voy a aumentar del lado del haber, porque recuerden la ecuación contable. Activo es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, el pasivo y el patrimonio, yo los aumento en el lado del haber y los disminuyo del lado del debe. Y aquí el saldo se llama un saldo acreedor. Y de igual forma, ustedes ven que en el cuadrito aquí con rojo se forma esta T, es esta misma T. Si yo utilizo este cuadro de la izquierda, yo voy a conocer el saldo hasta que yo haya hecho todos los movimientos de esta cuenta. Pero si utilizo este formato del lado derecho, yo puedo ir conociendo el saldo en cualquier momento. Cada vez que yo genero un movimiento, yo voy conociendo el saldo. Y en este caso aquí sería saldo anterior más el debe, más el haber menos el debe. Esto va a funcionar igual para los pasivos y para el patrimonio. Entonces vemos que el formato de la derecha me va a brindar mayor información porque voy a tener fecha, voy a tener el detalle de qué fue lo que se generó, qué generó ese movimiento. Puede ser compra de un vehículo, pago de salarios, etcétera, etcétera. Y voy a ir conociendo el saldo en el momento en que yo hago el movimiento. Entonces, cualquiera de los dos formatos para efectos del curso se pueden utilizar. Y de acuerdo a la disponibilidad de equipo que se tenga. Entonces, pasivo y patrimonio funciona de la misma forma en la herramienta esta de cuenta. Tenemos los ingresos. Aquí en los ingresos, igual funciona igual a los pasivos y al patrimonio. Los aumento en el haber y los disminuyo en el debe. Aquí igual, aquí se forma la T. Esta T se forma aquí.
Entonces, cualquiera de los dos formatos, yo puedo utilizar el que me sea más práctico. Y tenemos los gastos que trabajan al igual que los activos. Aumentan del lado del debe, los disminuyo del lado del haber. Y su saldo va a ser un saldo deudor. Igual, vean la T, se forma aquí. El cuadrito de abajo es un cuadrito más detallado, el de arriba ya es solamente voy a conocer su saldo hasta que yo termine de hacer todos los registros. Aquí es el saldo del deudor, en ingresos saldo acreedor, patrimonio saldo acreedor, pasivos saldo acreedor y en los activos el saldo va a ser un saldo deudor. Estos son la forma en que yo voy a trabajar las cuentas. Ahora bien, nosotros contablemente vamos a utilizar lo que se llama la partida doble. ¿Qué significa? Que yo debo de mantener un equilibrio en los montos que pongo en el debe y en el haber. Esto es que cuando yo estoy realizando los movimientos contables, debe de haber un balance o un equilibrio en el debe y el haber. Debe de constituir el mismo monto. Si yo pongo 100 en el debe, tengo que poner 100 en el haber. Si pongo 50 en el debe, 50 en el haber. Siempre tiene que mantenerse lo que se llama la partida doble. Cuando yo hago los registros contables o cuando estoy trabajando ya registros contables, yo tengo que utilizar al menos dos cuentas, porque yo puedo utilizar tres, puedo utilizar cuatro, pero al menos debo de utilizar dos cuentas y debo de tener muy presente eso, que en el debe y en el haber deben de ir el mismo monto. Puede ser 100 en el debe y 50 y 50 en el haber. O 50 y 50 en el debe, 100 en el haber. Pero siempre tiene que mantenerse el mismo equilibrio. Ya con la práctica vamos a ir viendo la funcionalidad de lo que es la partida doble. Por ejemplo, tenemos aquí lo que es la ecuación contable. Activos es igual al pasivo más el patrimonio. Entonces, por ejemplo, que una empresa se constituye con un aporte de los socios de 500,000 colones en efectivo. Entonces, ¿qué esto significa? Que están ingresando 500,000 colones del lado de los activos, pero a su vez está ingresando 500,000 colones en el patrimonio, que es el aporte que brindan los socios, que dan los socios. ¿Ven? Entonces aquí estoy manteniendo un equilibrio. Obviamente que más adelante vamos a ver cuáles son las cuentas que yo debo de utilizar para poder realizar estos registros contables. Tenemos este otro ejemplo, es que donde se compra un vehículo por 500,000 colones y se va a pagar a 60 días. Entonces vemos cómo del lado de activo tenemos 500,000 y del lado de los pasivos tenemos 500,000 colones. Entonces ve, igual estoy manteniendo el equilibrio, lo que llama el equilibrio contable, la partida doble. 500,000 en los activos, 500,000 en los pasivos. Ahora bien, contablemente nosotros vamos a tener varios tipos de movimientos entre cuentas de activos, cuentas de pasivos y cuentas de patrimonio. Entonces, por ejemplo, tengo este primer movimiento que se realizan en empresas, en donde va a haber un aumento de un activo y va a haber un aumento de un pasivo. Es el ejemplo donde se compra el vehículo. Se adquiere un vehículo, pero se adquiere a 60 días. Entonces está generando un aumento de un activo que se llama vehículo y a la vez se está generando un aumento en un pasivo que se llama cuentas por pagar. Tenemos el segundo movimiento, que es un aumento de un activo y una disminución de un activo. Este tipo de movimiento podríamos decir es que
si el vehículo que se compró al contado. Si se hubiera comprado al contado, entonces va a haber un aumento del activo que se llama vehículos y una disminución del activo que se llama efectivo. Tenemos este otro movimiento, disminución de un activo y disminución de un pasivo. ¿Cuál sería este ejemplo? Ok, este ejemplo sería que el vehículo que se compró a crédito se vaya a cancelar. Entonces va a disminuir un activo que se llama efectivo y disminuye un pasivo que se llama cuentas por pagar. Tenemos este otro movimiento, disminución de un pasivo y aumento de otro pasivo. Aquí se puede dar el caso que el vehículo que se compró a 60 días, la empresa negocie y lo traslade a un plazo mayor a 60 días, por ejemplo, a más de un año. Entonces va a disminuir un pasivo que se llama cuentas por pagar, pero a su vez va a aumentar otro pasivo que se llama pasivo documentos por pagar a largo plazo. Tenemos este otro movimiento contable que se llama aumento de un activo, aumento de capital. Este es el asiento primero que les enseñé, que es cuando los socios aportan dinero a la empresa. Entonces, aumenta efectivo y aumenta el capital social. Y tenemos lo que es una disminución de un activo y una disminución del capital. Aquí es, digamos, ya cuando las empresas iniciaron su actividad económica y tienen utilidades, entonces disminuye un activo que se llama, bueno, tienen utilidades, entonces dentro de la asamblea de los accionistas deciden que van a pagar dividendos. ¿Ok? Entonces al pagar dividendos disminuye un activo que se llama efectivo y disminuye las utilidades también. ¿Ok? Estos son los movimientos, los tipos de movimientos que se pueden dar. Por ejemplo, no se va a dar un aumento de activo y un aumento de activo. No, aumento de un activo y un aumento y una disminución y un aumento de un activo, no. O disminución de pasivo y disminución de pasivo. Bueno, al rato existe alguna transacción que se pueda hacer, pero por lo general estos son los tipos de movimientos, ¿verdad? Que se dan dentro de las empresas. Esto de contabilidad lo vamos a ir entendiendo mejor cuando empezamos ya a hacer las prácticas, los ejercicios, que es muy importante que los realicen para una mejor comprensión. ¿Ok? En contabilidad nosotros vamos a trabajar a través de lo que son los asientos de diario, que es un formato de este tipo, en donde el asiento de diario va a tener una fecha, va a tener mínimo 2 cuentas, va a tener movimientos en el debe y en el haber por el mismo monto, no el mismo monto, sino la misma cantidad, porque puede ser 90,000 y 45,000, o puede ser 45,000 en el debe y 90,000 en el haber, pero la sumatoria debe ser exactamente la misma. Va a tener un detalle para identificar qué es lo que se está realizando en la empresa, qué movimiento es el que se está haciendo. En este caso es el registro de aporte de los socios. Y vamos a ir numerando los asientos de diario para que a la hora de realizar otro tipo de movimiento más adelante podamos identificar, saber cuál es la procedencia, cuál es el origen de ese movimiento contable. Eso se llama asiento de diario. Siempre tiene que llevar este formato, mínimo 2 cuentas. Mínimo. ¿Okay? Ahora es importantísimo, ¿verdad? Cuando yo trabajo contabilidades, que la información contable que yo realice
quede en una sola página. Esto porque nosotros en contabilidad manejamos lo que son los libros contables, que más adelante se los voy a explicar. Entonces, contablemente no puede que, o sea, una cuenta quede en una hoja y la otra quede en otra. Esto no, porque distorsiona el estar leyendo la información. Toda la información debe de quedar en una sola cuenta, en una sola página, perdón, como en este caso, no debe de quedar cortada, porque si no, entonces vamos a tener eh, dificultad a la hora de interpretar o de querer leer la información contable. Muy bien, chicos, esto es la tutoría número 1 sobre conceptos generales de contabilidad. En la próxima tutoría vamos ya a abarcar ya lo que son los movimientos contables. Es todo por hoy. Muchas gracias y nos vemos en la próxima.